1968. Pasaba 6 días a la semana en Pricewaterhouse. Dedicaba las primeras horas de la mañana, las últimas de la noche, todos los fines de semana y las vacaciones a Blue Ribbon. Sin amigos, sin ejercicio, sin vida social. Pero encantado. Había un desequilibrio en mi vida, sin duda, pero no me importaba. De hecho, quería que todavía hubiera más, o al menos uno distinto. Deseaba dedicar cada minuto de cada día a Blue Ribbon. Nunca había llevado a cabo varias tareas a la vez y no veía razón para hacerlo ahora. Quería estar presente siempre, centrarme constantemente en la única tarea que de verdad me importaba. Porque si mi vida iba a ser trabajo y nada de juego, quería que mi trabajo fuera un juego. Anhelaba abandonar Pricewaterhouse. No es que la odiara, solo que no iba conmigo. Quería lo que quiere todo el mundo, ser yo, a tiempo completo. Pero eso no era posible. Blue Ribbon simplemente no podía mantenerme. Aunque la empresa llevaba caminando de duplicar las ventas por 5º año consecutivo, todavía no podía justificar un sueldo para su cofundador. De modo que decidí adoptar una solución de compromiso. Buscar otro trabajo diurno, uno que me pagara las facturas, pero que requiriera menos horas y me dejara más tiempo para mi pasión. Lo único que se me ocurría que encajara en ese criterio era dar clases. De modo que eché una solicitud en la Universidad Estatal de Portland y conseguí un empleo como profesor auxiliar, con un sueldo de $700 al mes. Debería haber estado contento de dejar Pricewaterhouse, pero ahí había aprendido mucho, y me entristecía separarme de Hayes. Se acabaron los cócteles después del trabajo, le dije. Se acabó Walla Walla. Voy a centrarme en lo de los tenis, le expliqué. Hayes frunció el ceño y murmuró algo que me iba a echar de menos o que me admiraba. Le pregunté qué iba a hacer él. Él me respondió que iba a aguantar en Pricewaterhouse, perder 20 kilos, que le hicieran socio, y bueno, ese era su plan. Así que le deseé suerte. Como parte de mi ruptura formal, tuve que entrar a hablar con el jefe, un socio mayoritario con el dickensiano nombre de Curly Leclerc. Se mostró cortés, justo, calmado mientras representaba un drama en un acto que había repetido 100 veces. La conversación de despedida. Me preguntó qué iba a hacer en lugar de trabajar para una de las mejores firmas de contabilidad del mundo. Y yo le respondí que había montado una empresa y que esperaba que pudiera despegar, y que mientras tanto iba a dar las clases de contabilidad. Se quedó mirándome. Me había salido del guión. Y mucho. ¿Por qué demonios ha de hacer usted tal cosa? Por último, faltaba la entrevista de despedida realmente difícil. Se lo dije a mi padre. También él se quedó mirándome. Y era bastante malo que anduviera por ahí haciendo el tonto con los tenis, me dijo. ¿Pero ahora esto? No es que enseñar fuera demasiado respetable, pero hacerlo en la estatal de Portland lo era mucho menos. ¿Qué voy a decirle a mis amigos?, me preguntó. La universidad me asignó 4 clases de contabilidad, incluyendo contabilidad 101. Pasé unas cuantas horas preparándome, repasando conceptos básicos, y cuando llegó el otoño, el equilibrio de mi vida había cambiado tal como yo había planeado. Todavía no tenía todo el tiempo que quería o que necesitaba para Blue Ribbon, pero sí disponía de más. Seguía un camino que me parecía que era el mío, y aunque no estaba seguro de a dónde me conduciría, estaba dispuesto a averiguarlo. De modo que el primer día del semestre, a comienzos de septiembre de 1967, me hallaba radiante de esperanza. Sin embargo, no ocurría lo mismo con mis alumnos. Poco a poco fueron entrando en el aula, irradiando aburrimiento y hostilidad. Durante la hora siguiente iban a estar confinados a aquella jaula sofocante, empapuzándose de algunos de los conceptos más áridos jamás ideados, y yo era el culpable.
lo que me convertía en el objeto de su resentimiento. Me observaban con el ceño fruncido, y algunos directamente con cara de pocos amigos. Yo les comprendía, pero no iba a permitir que me hicieran perder la paciencia. De pie ante el atril con mi traje negro y mi estrecha corbata gris, me mantuve tranquilo. O casi. Siempre había sido algo inquieto, nervioso, y por entonces había adquirido varios tics, como ponerme ligas elásticas en las muñecas y jugar con ellas haciendo chasquear contra mi piel. Y puede que lo hiciera demasiado deprisa y fuerte al ver a los alumnos desplomarse en la sala como si fueran los integrantes de una cadena de presos. De pronto, apareció una joven imponente que se deslizó en el aula con paso ligero y se sentó en la primera fila. Tenía una larga melena dorada que le caía sobre los hombros, y a juego llevaba unos pendientes de aro dorados que también le caían sobre los hombros. La miré. Ella me miró. Un teatral lápiz de ojos negro que resaltaba sus brillantes ojos azules. Pensé en Cleopatra. Pensé en Julie Christie. Pensé, ¡caramba! La hermana pequeña de Julie Christie acaba de matricularse en mi clase de contabilidad. Me pregunté cuántos años tendría. Supuse que aún no habría cumplido 20, mientras chasqueaba las ligas contra mi muñeca una y otra vez sin dejar de mirarla, y luego fingiendo que no la miraba. Era difícil apartar la vista de ella y dilucidar algo sobre ella, tan joven y sin embargo tan sofisticada. Llevaba unos pendientes muy hippies que contrastaban con un maquillaje de ojos très chic. ¿Quién era aquella muchacha y cómo iba a poder concentrarme si la tenía en primera fila? Pasé la lista. Todavía me acuerdo de los nombres. Señor Trujillo. Aquí. Señor Peterson. Aquí. Señor Jameson. Aquí. Señora Parks. Aquí. Respondió la hermana pequeña de Julie Christie con voz suave. Alcé la vista, medio sonriendo, y ella me esbozó una sonrisa. Tracé a lápiz una trémula marca de verificación junto a su nombre completo. Penélope Parks. Penélope, como la fiel esposa de Ulises, el viajero que recorrió el mundo. Presente y en orden de revista. Decidí emplear el método socrático. Supongo que con ello emulaba a aquellos profesores de Oregón y Stanford en cuyas clases había disfrutado más. Y además me hallaba todavía bajo el conjuro de todo lo griego, todavía hechizado por mi jornada en la Acrópolis. Pero posiblemente formulando preguntas en lugar de perorar, también intentaba desviar la atención de mí mismo, forzar a participar a los alumnos, sobre todo a ciertas hermosas alumnas. Bien, señores, empecé. Ustedes compran 3 cosas casi idénticas por $1, $2 y $3 respectivamente. Luego venden una de ellas por $5. ¿Cuál es el coste de la que han vendido? ¿Y cuál el beneficio bruto de la venta? Se alzaron varias manos. Por desgracia, ninguna de ellas era la de la señorita Parks, que había bajado la vista. Al parecer, era incluso más tímida que el profesor. Me vi obligado a dar la palabra al señor Trujillo y luego al señor Peterson. De acuerdo, proseguí. El señor Trujillo ha valorado su inventario siguiendo el método FIFO y ha obtenido un beneficio bruto de $4. El señor Peterson, en cambio, ha utilizado el método LIFO y ha obtenido un beneficio bruto de $2. Entonces, ¿quién ha hecho el mejor negocio? Siguió una animada discusión en la que participó casi todo el mundo, salvo la señorita Parks. Yo la miré, seguí mirándola, y ella no hablaba, no alzaba la vista. Pensé que tal vez no fuera tímida, sino poco brillante. Qué pena que tuviera que dejar la clase o que yo tuviera que suspenderla. Pronto empecé a machacar a mis alumnos con el principio básico de toda la contabilidad. Activo igual a pasivo más patrimonio neto. Esta ecuación fundamental siempre debe estar equilibrada, les dije. La contabilidad consiste en resolver problemas
y la mayoría de estos se reducen a algún tipo de desequilibrio en esta ecuación. Para resolverlos, pues, hay que equilibrarla, añadí. Me sentí algo hipócrita al decir eso, dado que mi empresa tenía una penosa ratio pasivo-patrimonio neto de 90/10. Más de una vez me estremecí al pensar en lo que diría Wallace si pudiera asistir a una de mis clases. Pero al parecer mis alumnos no eran más capaces que yo de equilibrar esa ecuación. Los deberes que traían de casa eran terribles. Bueno, a excepción de la señorita Parks. Bordó el primer trabajo. Con el siguiente, y luego el siguiente, se consolidó como la mejor estudiante de la clase. Y no solo se limitaba a acertar todas las respuestas, sino que además tenía una letra exquisita. Parecía caligrafía japonesa. ¿Una chica con aquel aspecto y tan inteligente? En los exámenes de mitad de trimestre sacó la nota más alta de la clase. No sé quién se puso más contento, si la señorita Parks o el señor Knight. Poco después de que les devolviera los trabajos corregidos, ella se detuvo un momento al pasar junto a mi escritorio y me preguntó si podíamos hablar. Por supuesto, le dije, echando mano de mis ligas de muñeca y dando con ellas una serie de vehementes chasquidos. Entonces, quiso saber si podría considerar la posibilidad de ser su tutor. Me quedé perplejo. Vaya, dije, sería un honor. Y a continuación le solté. ¿Le interesaría un trabajo? ¿Un qué? Mire, tengo una pequeña empresa de calzado, como cosa aparte, y necesito algo de ayuda con la contabilidad. Ella llevaba sus libros de textos apoyados contra el pecho. Los alineó cuidadosamente y pestañeó con coquetería. Ah, dijo. Ah, vale, de acuerdo. Puede ser divertido. Le ofrecí un sueldo de $2 a la hora. Ella asintió con la cabeza. Trato hecho. Unos días después llegó a la oficina. Woodell y yo le dimos el tercer escritorio. Ella se sentó, apoyó las palmas de las manos sobre la mesa y recorrió la sala con la mirada. ¿Qué quieren que haga?, preguntó. Woodell le dio una lista de cosas: mecanografía, contabilidad, agenda, gestión de existencias, archivar facturas. Y le dijo que escogiera 1 o 2 cada día y las hiciera. Pero ella no escogió. Las hizo todas, con rapidez y resolución. En una semana, ni Woodell ni yo éramos capaces de entender cómo habíamos podido arreglárnosla sin ella. No era solo la calidad de su trabajo lo que nos resultaba tan valioso, sino también el buen talante con el que lo llevaba a cabo. Desde el primer día se entregó a fondo, captó lo que pretendíamos hacer, lo que intentábamos construir ahí. Percibió que Blue Ribbon era única, que podría llegar a convertirse en algo especial, y ella quería aportar cuanto estuviera en su mano para que esto sucediera. Lo cual resultó ser mucho. Tenía una extraordinaria facilidad para tratar con la gente, en especial con los representantes que no dejábamos de contratar. Cuando entraban en la oficina, la señorita Parks los evaluaba enseguida y o bien los cautivaba o los ponía en su sitio, según lo que requiriera. Aunque fuera tímida, podía mostrarse sardónica y divertida. Y los representantes, esto es, los que le caían bien, a menudo se marchaban riendo, mirando hacia atrás por encima del hombro y preguntándose por qué se sentirían así. La señorita Parks ejercía una gran influencia en Woodell. Por aquel entonces él estaba pasando en una mala época. Su cuerpo se rebelaba contra la silla de ruedas y se resistía a aquella prisión vitalicia. Estaba lleno de llagas y además de sufrir otras afectaciones relacionadas con el hecho de permanecer tanto tiempo sentado sin moverse. A menudo caía enfermo durante varias semanas seguidas, pero cuando estaba en la oficina, cuando se sentaba junto a la señorita Parks,
ella le devolvía el color a sus mejillas. Era como un bálsamo para él, y ser testigo de aquello me cautivaba. La mayoría de los días me sorprendía a mí mismo ofreciéndome ansiosamente a cruzar la calle para irles a traer comida a la señorita Parks y a Woodall. Aquella era la clase de tarea que podíamos encargar a la señorita Parks, pero siempre me ofrecía voluntario para hacerlo. ¿Era caballerosidad? ¿Brujería? ¿Qué me estaba ocurriendo? Ni me reconocía a mí mismo. Y sin embargo, hay cosas que nunca cambian. Mi cabeza estaba tan llena de débitos y créditos y de tenis y de más tenis que raras veces les traía lo que me habían pedido. La señorita Parks nunca se quejaba, ni Woodall. Invariablemente yo le daba a cada uno una bolsa de papel marrón y ellos intercambiaban una mirada de complicidad. Ardo en impaciencia, ¿por qué voy a comer hoy?, murmuraba Woodall. Por su parte, la señorita Parks se tapaba la boca con la mano ocultando una sonrisa. Creo que la señorita Parks era consciente de que me había hechizado. Hubo varias veces en que nos miramos a los ojos durante mucho rato, varias pausas incómodas. Recuerdo una carcajada especialmente nerviosa, un silencio cargado de significado. Recuerdo un largo momento de contacto visual que me mantuvo despierto toda la noche. Entonces ocurrió algo. Una fría tarde de finales de noviembre, en un momento en que la señorita Parks no estaba en la oficina, yo me dirigía a la parte trasera del local cuando advertí que el cajón de su escritorio estaba abierto. Me detuve a cerrarlo, pero entonces vi que adentro había un montón de cheques. Todos los cheques de su paga que no había cobrado. Aquello no era un trabajo para ella, era otra cosa. Quizá era por mí. ¿Podría ser? Podía ser. Más tarde descubrí que Woodall estaba haciendo lo mismo. El día de Acción de Gracias de aquel año, una histórica ola de frío azotó a Portland. La brisa que normalmente entraba por los agujeros de las ventanas de la oficina era ahora un violento viento ártico. A veces las ráfagas eran tan fuertes que los papeles salían volando de los escritorios y los cordones de los tenis de muestra ondeaban. Estar en la oficina se hizo inaguantable, pero no podíamos permitirnos arreglar las ventanas y tampoco cerrar. De modo que Woodall y yo nos trasladamos a mi departamento y la señorita Parks venía con nosotros cada tarde. Un día, cuando Woodall ya se había ido a su casa, la señorita Parks y yo nos quedamos muy callados. Al terminar, la acompañé al ascensor. Apreté el botón de bajada. Ambos sonreímos con tirantez. Pulsé de nuevo. Los dos nos quedamos viendo la luz que había sobre la puerta del ascensor. Me aclaré la garganta. Señorita Parks, le dije, ¿le gustaría salir conmigo el viernes por la noche? Aquellos ojos de Cleopatra aumentaron el doble de tamaño. ¿Yo? No veo a nadie más por aquí, le dije. ¡Tin! Las puertas del ascensor se abrieron. Ah, dijo mirándose los pies. Vale, sí, de acuerdo. Se metió a toda prisa en el ascensor y cuando las puertas se cerraron, todavía seguía mirándose los zapatos. La llevé al zoológico de Oregón. No sé por qué. Supongo que pensé que pasear y ver animales sería una forma discreta de conocernos. Además, las pitones birmanas, las cabras nigerianas y los cocodrilos africanos me darían la oportunidad de impresionarla con los relatos de mis viajes. Sentía la necesidad de jactarme de haber visto las pirámides, el templo de Niké. También le hablé de cómo caí enfermo en Calcuta. Nunca le había descrito a nadie aquel terrible momento en detalle. No sabía por qué se lo estaba contando a ella, salvo por el hecho de que Calcuta había representado uno de los momentos más solitarios de mi vida,
y en aquel instante yo me sentía muy acompañado. Le confesé que Blue Ribbon era endeble. Cualquier día podía irse todo al caño, pero aún así yo era incapaz de verme a mí mismo haciendo otra cosa distinta. Mi pequeña empresa de calzado era un ser que vivía y respiraba. Le dije que yo había creado de la nada. Le había insuflado la vida, lo había alimentado en la enfermedad y lo había resucitado varias veces de entre los muertos, y ahora necesitaba que se valiera por sí mismo y saliera al mundo. ¿Me entiende?, le pregunté. Sí, me dijo ella. Paseamos por la zona de los leones y los tigres. Le conté que de ningún modo quería trabajar para nadie más. Quería construir algo que fuera mío, algo que pudiera señalar y decir, lo he hecho yo. Esa era la única forma que veía de hacer que la vida tuviera sentido. Ella asintió con la cabeza. Al igual que los principios básicos de la contabilidad, lo comprendió todo intuitivamente, de inmediato. Le pregunté si se veía con alguien. Ella me confesó que sí. Pero el chico, bueno, me dijo, era solo un chico. Todos los chicos con los que salía, añadió, eran solo eso, chicos. Hablaban de deportes y de coches. Yo fui lo bastante inteligente para no confesar que ambas cosas me gustaban. Pero usted, concluyó, usted ha visto el mundo y ahora está arriesgándolo todo para crear esta empresa. Se interrumpió y yo me erguí. Nos despedimos de los leones y de los tigres. En nuestra segunda cita nos fuimos andando al Jade West, un restaurante chino que había justo enfrente de la oficina. Mientras comíamos ternera mongola y pollo con ajo, me contó su historia. Todavía vivía con sus padres y quería muchísimo a su familia, pero había inconvenientes. Su padre era un abogado del almirantazgo, lo que de entrada me pareció un buen empleo. Daba la impresión de que seguramente su casa sería más grande y mejor que en la que yo había crecido. Pero también me dio a entender que 5 hijos suponían una carga. El dinero era un problema constante. Lo habitual era tener que aplicar cierto nivel de racionamiento. Nunca había bastante. Siempre había escasez de productos básicos, como el papel higiénico. Era un hogar marcado por la inseguridad, y a ella no le gustaba la inseguridad, prefería la seguridad. Lo repitió de nuevo, la seguridad. Por eso se había sentido atraída por la contabilidad. Parecía estable, seria, segura, una línea de trabajo en la que ella siempre podía confiar. Le pregunté por qué había escogido la Universidad Estatal de Portland. Ella me dijo que en realidad había empezado en la Estatal de Oregón. ¡Ah!, exclamé yo, como si me hubiera confesado que había pasado una temporada en la cárcel. Ella se rió. Si le sirve de consuelo, la odiaba. Sobre todo porque no podía soportar la exigencia de que todo estudiante tuviera que hacer al menos un curso de oratoria. Ella era demasiado tímida para eso. Lo entiendo, señorita Parks. Llámeme Penny. Después de cenar la llevé a casa y conocí a sus padres. Mamá, papá, este es el señor Knight. Encantado de conocerles, les dije, estrechándoles la mano. Nos miramos unos a otros, luego a la pared, luego al suelo. Está haciendo un estupendo tiempo, ¿verdad? Bueno, dije yo, dando un golpecito a mi reloj y haciendo chasquear mis ligas. Es tarde, mejor me voy. Su madre miró el reloj que había en la pared. Solo son las 9, comentó. ¿Tendrá alguna cita importante? Justo después de nuestra segunda cita, Penny se fue con sus padres a pasar la Navidad a Hawái. Me envió una postal y yo la interpreté como una buena señal. A su regreso, en su primer día de vuelta a la oficina, volví a invitarla. Era una noche gélida de principios de enero de 1968. Fuimos de nuevo al Jade West, pero esta vez quedamos en encontrarnos ahí, y yo llegué bastante tarde.
Venía de participar en el comité evaluador de Eagle Scouts, motivo por el que Penny me estuvo dando bastante lata. ¿Eagle Scouts? ¿Usted? Yo lo interpreté como otra buena señal. Se sentía lo bastante cómoda conmigo para burlarse de mí. En algún momento de aquella tercera cita, observé que ambos nos encontrábamos mucho más a gusto. Era estupendo. Aquella sensación continuó, y durante las semanas siguientes se intensificó. Estábamos forjando una relación, un sentimiento mutuo, la habilidad de comunicarnos de manera no verbal, como solo pueden hacerlo dos personas tímidas. Cuando ella se sentía cohibida o incómoda, yo lo percibía y, dependiendo del momento, o bien le daba su espacio, o bien intentaba que se soltara. Cuando yo me mostraba distante, enredado en algún debate interior conmigo mismo sobre la empresa, ella sabía si tenía que darme un golpecito en el hombro o esperar pacientemente a que yo regresara. Legalmente, Penny no tenía edad suficiente para beber alcohol, pero a menudo tomábamos prestado el permiso de conducir de una de mis hermanas y nos íbamos a tomar cócteles a un restaurante de la cadena Trader Vic's en el centro. El alcohol y el tiempo obraron su magia. En febrero, más o menos hacia mi 30º cumpleaños, ella pasaba cada minuto de su tiempo libre en Blue Ribbon y las tardes en mi piso. En algún momento dejó de llamarme señor Knight. Inevitablemente la llevé a casa para que conociera a mi familia. Nos sentamos todos a la mesa del comedor, nos comimos la carne asada de mi madre, la regamos con leche fría y fingimos que la situación no era incómoda. Penny era la segunda chica que llevaba a casa, y aunque no poseía el alocado carisma de Sarah, lo que ella tenía era mejor. Su encanto era real, natural, y aunque a los Knights parecía gustarles, seguían siendo los Knight. Mi madre no dijo nada. Mis hermanas trataron en vano de hacer de puente entre mi madre y mi padre, y este último formuló una serie de perspicaces y meditadas preguntas sobre el origen y la educación de Penny, que le hicieron parecer una mezcla entre funcionario de préstamos y un detective de homicidios. Penny me dijo más tarde que la atmósfera era exactamente la contraria a la de su casa, donde la cena era una gresca generalizada, un momento en el que todos reían, hablaban con unos con los otros, los perros ladraban y los televisores tronaban de fondo. Le aseguré que nadie había podido sospechar que se había sentido fuera de lugar. Después Penny me llevó a su casa, y pude comprobar la veracidad de todo lo que me había contado. Era efectivamente lo contrario a la mía. Aunque mucho mayor que el Chateau Knight, era un desbarajuste. Las alfombras tenían manchadas de toda clase de animales, un pastor alemán, un mono, un gato, varias ratas blancas y un ganso malhumorado. Y el caos era la norma. Además del clan de los Park y su arca de Noé, la casa era frecuentada por todos los callejeros del barrio. Hice todo lo posible por mostrarme encantador, pero parecía que no podía conectar con nadie, ya fuera humano o no. Poco a poco y con delicadeza hice varios intentos de aproximación a la madre de Penny, Dot, que me recordaba a la tía Mame, la protagonista de la película Tía y Mamá, estrafalaria y alocada y eternamente joven. En muchos aspectos era una permanente adolescente que se resistía a asumir su papel de matriarca. Me chocó que se comportara más como la hermana de Penny que como su madre, y de hecho, poco después de cenar, cuando Penny y yo le invitamos a venir a tomar una copa con nosotros, dijo sí enseguida. Pasamos por varios clubes nocturnos y terminamos en un after hours en el lado oeste de la ciudad. Después de 2 cócteles, Penny se pasó al agua, pero Dot no. Ella siguió bebiendo y bebiendo, y no tardó en levantarse de un salto y ponerse a bailar con toda clase de hombres extraños, marineros y otras cosas peores. En un momento dado apuntó el pulgar en dirección a Penny y me dijo: «Deshagámonos de este aguafiestas, es un lastre». Penny se tapó los ojos con las manos, y yo me eché a reír y me relajé.
había superado la prueba de Dot. El sello de aprobación de Dot prometía ser un activo unos meses después, cuando quise llevarme a Penny conmigo durante un fin de semana largo. Aunque Penny había pasado tardes en mi departamento, en algunos aspectos todavía nos veíamos constreñidos por los convencionalismos. Mientras viviera bajo su techo, se sentía obligada a obedecer a sus padres y a cumplir sus normas y rituales. De modo que me vi forzado a obtener el consentimiento de su madre antes de tan largo viaje. Me presenté en su casa vestido de traje y corbata. Jugué un poco con los animales, acaricié al ganso y le dije a Dot que quería hablar con ella. Ambos nos sentamos a la mesa de la cocina, ante 2 tazas de café, y entonces le dije que Penny me importaba muchísimo. Dot sonrió. Le dije que creía que también yo le importaba muchísimo a ella, y Dot volvió a sonreír, pero con menos seguridad. Le dije que quería llevármela a Sacramento a pasar el fin de semana, al Campeonato Nacional de Atletismo. Dot tomó un sorbo de café y frunció los labios. No, respondió. No, Buck. Me parece que no. Creo que no es buena idea. Vaya, dije yo. Me apena oír eso. Fui a buscar a Penny. La encontré en una de las habitaciones de la parte trasera de la casa y le dije que su madre había dicho que no. Penny se llevó las palmas de las manos a las mejillas. Yo le dije que no se preocupara, me iría a casa, recapacitaría y trataría de pensar en algo. Al día siguiente volví a su casa y le pedí otra vez a Dot que me dedicara un momento. Nos sentamos de nuevo en la cocina, delante de 2 tazas de café. Dot, le dije, probablemente ayer no supe explicarle bien que voy muy en serio con su hija, ¿sabe? Quiero a Penny, y ella me quiere a mí, y si las cosas siguen así, nos veo construyendo una vida juntos. Así que espero que reconsidere su respuesta de ayer. Dot movió el azúcar en su café, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Tenía una mirada extraña en el rostro, de miedo, de frustración. Ella no había participado en muchas negociaciones e ignoraba que la regla básica de cualquier negociación era saber lo que quieres, lo que necesitas llevarte para salir airoso. De modo que se quedó desconcertada y cedió al instante. Vale, le dijo. De acuerdo. Penny y yo volamos a Sacramento. Estábamos emocionados por el viaje, lejos de los padres y los toques de queda, aunque yo sospechaba que ella estaba todavía más contenta al poder hacer uso de su regalo de graduación en el instituto, un juego de maletas de color rosa. Fuera cual fuese la razón, nada pudo mermar su buen humor. Aquel fin de semana hizo un calor sofocante, más de 37 grados, pero no se quejó ni una sola vez, ni siquiera de los asientos metálicos de las gradas, convertidos en una total parrilla. Tampoco se aburrió cuando le expliqué los pormenores del atletismo en pista, la soledad y el trabajo del corredor. Se mostró interesada. Como siempre, lo captó todo de inmediato. Me la llevé a la zona de pasto interior de la pista, le presenté a los corredores que conocía y a Bowerman, que la halagó con cortesía, diciéndole que era muy guapa y preguntándole que, muy en serio, qué hacía con un zángano como yo. Nos quedamos con mi antiguo entrenador a ver las últimas carreras de aquel día. En esa noche nos alojamos en un hotel de la periferia de la ciudad, en una suite pintada y decorada en un inquietante tono marrón. Ambos coincidimos de que era el color de una tostada quemada. El domingo por la mañana lo pasamos en la piscina, huyendo del sol y compartiendo la sombra que había bajo el trampolín. En un momento dado, saqué el tema de nuestro futuro. Al día siguiente yo emprendería un largo y esencial viaje a Japón destinado a cimentar mi relación con Onitsuka, o eso esperaba. Le expliqué que a mi regreso, más avanzado el verano, no podríamos seguir saliendo,
ya que la estatal de Portland no veía con buenos ojos las relaciones entre profesores y alumnos. Teníamos que hacer algo para formalizar lo nuestro, para situarlo fuera de alcance de cualquier reproche. Y eso implicaba casarse. ¿Podrías encargarte de organizar una boda tú sola mientras yo estoy fuera?, le pregunté. Sí, me respondió ella. Apenas hubo discusión, ni suspense ni emoción. No hubo negociación. Todo parecía un resultado inevitable. Nos metimos en la suite color tostada quemada y llamamos a casa de Penny. Al primer timbrazo, contestó Dot. Le di la noticia y tras una larga y sofocante pausa me dijo: «¡Hijo de puta!», y colgó. Al cabo de un momento llamó ella. Dijo que había reaccionado impulsivamente porque había planeado pasar el verano divirtiéndose con Penny y se había quedado decepcionada. Pero luego comentó que sería casi igual de divertido pasar el verano planificando la boda. A continuación telefoneamos a mis padres. Parecieron alegrarse, pero mi hermana Jean acababa de casarse y estaban un poco hartos de bodas. Colgamos, nos miramos el uno al otro, miramos el papel pintado marrón, la alfombra marrón y suspiramos. Así es la vida. No paraba de repetirme a mí mismo una y otra vez: estoy prometido, estoy prometido. Sin embargo, no acababa de asumirlo. Puede que fuera porque estábamos en un hotel en plena ola de calor en las afueras de Sacramento. Más tarde, cuando llegamos a casa y fui a una joyería de la cadena Sales por un anillo de compromiso con una esmeralda, empezó a parecerme real. La piedra y la montura costaban $500, lo que resultaba muy real. Pero en ningún momento me puse nervioso, ni me pregunté con el típico remordimiento masculino: «¡Ay Dios! ¿Pero qué he hecho?». Aquellos meses que había estado saliendo y conociendo a Penny habían sido los más felices de mi vida, y ahora tendría la posibilidad de perpetuar aquella felicidad. Así es como yo lo veía. Tan básico como la contabilidad 101, activo igual a pasivo más patrimonio neto. Solo cuando partí rumbo a Japón, solo cuando le di un beso de despedida a mi prometida y le aseguré que la escribiría en cuanto llegara, fui plenamente consciente de la realidad de todas sus dimensiones sin contornos. Tenía algo más que una prometida, una amante, una amiga. Tenía una compañera. En el pasado yo me había dicho a mí mismo que Bowerman era mi compañero, y en cierta medida también Johnson. Pero la relación con Penny era algo único, sin precedentes, una alianza de las que te cambian la vida. No es que eso me pusiera nervioso, solo me hacía ser más consciente. Nunca antes me había despedido de una auténtica compañera, y eso me resultaba algo tremendamente distinto. Mira por dónde, pensé. La forma más sencilla de averiguar qué sientes por una persona es despidiéndote de ella. Por una vez, mi antiguo contacto en Onitsuka seguía siendo mi contacto. Kitami seguía ahí. No le habían reemplazado, no le habían reasignado. Al contrario, a juzgar por su comportamiento, su posición en la empresa estaba más afianzado. Parecía más relajado, más seguro de sí mismo. Me recibió como un miembro de la familia. Me dijo que estaban encantados con los resultados de Blue Ribbon y con nuestra oficina en la costa este que florecía bajo la dirección de Johnson. Ahora pongámonos a trabajar en la forma de hacernos con todo el mercado estadounidense, añadió. Me gusta cómo suena eso, le dije yo. Yo llevaba en mi maletín unos nuevos diseños de tenis, tanto de Bowerman como de Johnson, incluyendo uno en el que ambos habían trabajado en equipo, unos tenis que llamábamos Boston. Tenían un innovador acolchado en toda la extensión de la entresuela.
Kitami apoyó los diseños en la pared y los examinó atentamente. Se llevó una mano a la barbilla. Le gustaban, me dijo. Me gustan muchísimo, me insistió, dándome una palmadita en la espalda. Durante las semanas siguientes nos reunimos muchas veces, y en todas ellas percibí algo casi fraternal en él. Una tarde mencionó que su departamento de exportación iba a celebrar su picnic anual en unos días. «Venga», me dijo. ¿Yo?, pregunté. Sí, añadió. Usted es un hombre honorario del departamento de exportación. El picnic se celebraba en Awaji, una diminuta isla cerca de Kobe. Para ir ahí, tomamos un pequeño barco y al llegar, vimos unas largas mesas montadas a lo largo de la playa, todas ellas cubiertas de fuentes de mariscos y boles de fideos y de arroz. Junto a las mesas había unas tinas llenas de botellas frías de soda y cerveza. Todos los presentes llevaban bañadores y lentes de sol y reían. Personas a las que yo había conocido solo en un reservado entorno corporativo se comportaban ahora de una manera tonta y despreocupada. Más avanzado el día, hubo una serie de competiciones, ejercicios para fomentar el trabajo en equipo, como carreras de sacos de relevos y carreras a pie sobre las olas rompientes. Yo hice alarde de mi velocidad y todo el mundo se inclinó ante mí cuando crucé el primero la línea de meta. Todos estuvieron de acuerdo en que el gallín placucho era muy rápido. Yo iba poco a poco familiarizándome con la lengua. Sabía que zapato en japonés era gutsu e ingresos jinsu. Sabía pedir la hora y preguntar por una dirección, y aprendí una frase que utilizaba a menudo. Watakushi domo no kaisha ni tsui no hou desu. He aquí algo de información sobre mi empresa. Hacia el final del picnic me senté en la arena y mi vista se perdió en la extensión del Pacífico. Estaba viviendo dos vidas distintas, ambas maravillosas, ambas confluyentes. En casa formaba parte de un equipo integrado por Woodell, Johnson y yo, y ahora Penny. Y aquí en Japón formaba parte de otro, integrado por Kitami y yo, y toda la buena gente de Onitsuka. Era un solitario por naturaleza, pero desde la infancia se me habían dado bien los deportes de equipo. Mi psique se hallaba en armonía cuando disponía de una combinación de tiempo para mí solo y tiempo de equipo. Exactamente lo que tenía ahora. Además, estaba haciendo negocios con un país al que había llegado a amar. El temor inicial se había desvanecido. Entendía la timidez de los japoneses, la simplicidad de su cultura y sus productos y sus artes. Me gustaba que intentaran dotar de belleza cada una de las partes de la vida, desde la ceremonia del té hasta el inodoro. Me gustaba que la radio anunciara cada día con exactitud qué cerezos, en qué esquinas estaban floreciendo y en qué medida. Mi ensoñación se vio interrumpida cuando un hombre llamado Fujimoto se sentó a mi lado. Cincuentón, de hombros caídos, tenía un aspecto de abatimiento que iba más allá de la melancolía característica de la edad madura. Era como una especie de Charlie Brown japonés, y sin embargo, pude ver que estaba haciendo un esfuerzo por sobreponerse, por mostrarse jovial conmigo. Forzó una gran sonrisa y me dijo que le encantaba Estados Unidos, que anhelaba vivir ahí. Yo le dije que justamente acababa de pensar en lo mucho que me encantaba Japón. Quizá deberíamos intercambiar nuestros sitios, añadí. Él sonrió con tristeza. Cuando quiera. Elogié su inglés. Él me dijo que lo había aprendido de uno de los soldados estadounidenses. Es gracioso, comenté. Las primeras cosas que aprendí sobre la cultura japonesa también me la enseñaron dos antiguos soldados estadounidenses. Las primeras palabras que le enseñaron, me dijo, fueron, bésame el culo. Nos reímos mucho. Le pregunté dónde vivía, y su risa se desvaneció. Hace meses, me dijo, perdí el hogar.
Tifón Bill. La tormenta había devastado por completo las islas japonesas de Honshu y Kyushu, junto con 2000 casas. La mía, añadió Fujimoto, era una de ellas. Lo siento mucho, le dije yo. Él asintió con la cabeza, mirando al mar. Me dijo que había vuelto a empezar, como hacen los japoneses. Lo único que no había podido reemplazar, lamentablemente, era su bicicleta. En la década de 1960, las bicicletas eran desorbitadamente caras en Japón. Kitami se acercó a nosotros. Pude ver que Fujimoto se levantaba de inmediato y se iba. Le mencioné a Kitami el hecho de que Fujimoto había aprendido inglés gracias a unos soldados estadounidenses, y me respondió con orgullo que él había aprendido inglés absolutamente solo, con un disco. Le felicité, y le dije que esperaba que un día yo pudiera hablar tan bien japonés como el inglés. Entonces le mencioné que pronto iba a casarme. Le hablé un poco de Penny, y él me felicitó y me deseó suerte. ¿Y cuándo es la boda?, me preguntó. En septiembre, le respondí. Ah, dijo, yo iré a América, un mes después, cuando vaya con el señor Onitsuka a los Juegos Olímpicos en Ciudad de México. Puede que visitemos Los Ángeles. Me invitó a tomar un avión hasta ahí y cenar con ellos. Yo le dije que estaría encantado. Al día siguiente volví a Estados Unidos, y una de las primeras cosas que hice después de aterrizar fue meter $50 en un sobre y enviárselos por correo aéreo a Fujimoto. Escribí una carta. Para una bicicleta nueva, amigo mío. Al cabo de unas semanas llegó un sobre de Fujimoto. Eran mis $50, doblados dentro de una nota en la que explicaba que les había preguntado a sus superiores si podía quedarse el dinero y que ellos le habían dicho que no. Luego había una postdata. Si me los envía a mi casa, puedo quedármelos. Y así lo hice. Así fue como nació otra relación que cambiaría mi vida. El 13 de septiembre de 1968, Penny y yo intercambiamos nuestros votos ante 200 personas en la iglesia episcopal de San Marcos, en el centro de Portland, ante el mismo altar donde se habían casado los padres de Penny. Había pasado un año casi exacto desde que la señorita Parks entrara por primera vez en mi clase, y en cierto modo volvía a estar en primera fila, solo que en esta ocasión yo me hallaba de pie a su lado. Y ahora ella era la señora Knight. Ante nosotros estaba su tío, un sacerdote episcopaliano de Pasadena, que fue quien presidió la ceremonia. Penny temblaba y era incapaz de levantar la barbilla para mirarle a él o a mí a los ojos. Yo no temblaba porque había hecho trampa. En el bolsillo del pecho llevaba 2 mini botellines de whisky, de esos de los aviones, que había guardado de mi reciente viaje a Japón. Me bebí uno justo antes de la ceremonia y otro justo después. Mi padrino de boda era el primo Hauser, mi abogado y compinche. Mis otros asistentes eran 2 hermanos de Penny, más un amigo de la escuela de negocios, y Cale, que momentos antes de la ceremonia me dijo: «Es la segunda vez que te veo tan nervioso». Nos reímos y rememoramos por enésima vez aquel día en que me presenté en Stanford mi trabajo en el seminario sobre espíritu emprendedor. Hoy es algo parecido, me pensé. De nuevo estoy diciendo ante una sala llena de gente que algo es posible, que algo puede tener éxito, cuando lo cierto es que en realidad no lo sé. Hablo desde la teoría, la fe y la bravuconería, como todos los novios y todas las novias. Nos correspondía a Penny y a mí demostrar la verdad de lo que decíamos aquel día. El banquete se celebró en el Garden Club de Portland, donde las damas de sociedad se reunían las noches de verano para tomar daiquiris e intercambiar chismorreos. Era una noche cálida. El cielo amenazaba lluvia, pero no llegó a descargar. Bailé con Penny, con Dot, con mi madre. Antes de la medianoche, Penny y yo nos despedimos de todos y nos metimos de un salto en mi nuevo y flamante coche,
un Cougar de color negro azabache. Conduje a toda velocidad hasta la costa, a 2 horas de distancia, donde íbamos a pasar el fin de semana en la casa de la playa de sus padres. Dot nos estuvo llamando cada media hora.